te dan... Mañana, el cielo parcialmente nublado, un domingo espléndido en Corrientes. Es cierto que ya arrancó el otoño, pero la verdad cuando uno mira o cuando sale un poco, percibe en lo climático, el verano obviamente nos abraza y no nos quiere soltar en absoluto. ¿Será porque somos muy buenos o será porque en realidad Corrientes no tiene invierno? Bueno, cada uno se quedará con lo que quiera hacerlo y como quiera verlo, pero también es así y tiene comparaciones hasta chamameceras o graciosas, como cada uno quiera realmente observarla. La verdad, cuando pasa el tiempo y uno mira y dice, pasamos 3 años de pandemia, 3 años del inicio de una gran pandemia. El inicio de la gran pandemia que, bueno, el 20 de marzo se cumplieron los 3 años que se había decretado la fase 1. Entramos en un terreno de lo desconocido pura y absolutamente. Yo no comparto, y eso siempre lo dije, con la gripe española. Yo creo que esto fue mucho peor, porque en realidad fue una cuestión tan global que uno dice, bueno, la gripe española llegó en Occidente. Bueno, acá comenzó exactamente del otro lado del mundo. Comenzó en la parte oriental, en Asia, comenzó directamente de otro lado y se expandió de una manera increíble que todo el planeta estaba afectado. A todos nos afectó, de una u otra manera a todos nos afectó, por eso el carácter global que ha tenido ha sido tan impactante. Y el transitar de esto, un montón de cosas nos dejó. Si uno mira desde el punto de vista sanitario, dice, ¿cuál fue el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud? A ver, podemos tener desde el desconocimiento, lo que sí uno desde el desconocimiento médico, lo que primero que tiene que decir es, también estaban sorprendidos, no tenían ni idea, porque las primeras acciones no se condicen con lo que después terminó siendo. A todos nos afectó, a todos nos modificó algo durante ese periodo. ¿Qué dejó en términos de salud? Alejandro Amarilla siempre es un médico recurrente en cuanto a referencia para nosotros en cuestiones de salud. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Daniel? Un placer contigo estar de vuelta. Bueno, Alejandro, ¿pero qué fue todo esto? Digo, está bien, la pandemia, nosotros sabemos técnicamente qué fue, que utilizamos barbijo, todo. A ver, que hubo mucha gente que se murió, pero ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué te deja vos decir, pará, la pandemia terminó siendo, y tenés que hacerlo en un mensaje breve, decir, ¿qué fue la pandemia? Yo creo que fue la pandemia está mejor definida con el nombre de sindemia, que es un término que se acuñó en función de entender esto como una enfermedad infectocontagiosa, transmisible, viral, que apareció en una parte del mundo y que, porque el mundo globalizado que tenemos, se transformó en pandemia rápidamente, o sea, pasó a todos lugares, pero teníamos otras pandemias ya en la población que no eran infectocontagiosas, ¿sí? Que son enfermedades que están presentes hace algunas décadas atrás, cada vez con más frecuencia, y que toma al mundo con esas pandemias, la de coronavirus, toma con esas pandemias ya en un punto álgido, digamos. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de las otras pandemias? Hablo de la pandemia de riesgo cardiovascular, de diabetes, de obesidad, de sedentarismo, hipertensión arterial. O sea, son enfermedades que vos mirás, son enfermedades, bueno, pero no son infecciosas, no. Pero si vos mirás la cantidad de muertes que se provocaron con el coronavirus, están dentro de ese grupo. La cantidad de riesgo que había, siempre hablábamos de grupo de riesgo, ¿te acordás que hablábamos de grupo de riesgo? Sí. Y también dirás, bueno, ¿por qué los niños, los adolescentes, las personas adultas, pero en muy buen estado de salud, sobre todo
lo que hacen actividad física regularmente, y esto está demostrado por trabajos científicos, les fue mucho mejor, muchísimo mejor. Han cursado la enfermedad como una gripe común, con síntomas respiratorios leves. Claro. Y sin embargo, hubo un gran grupo de población del mundo que necesitó estar internado en terapia intensiva, respirador, y que murió. A ver, pero cuando hablamos y decimos, primero, fue una enfermedad de carácter respiratorio, ¿no es bajarle el precio? ¿Sabes por qué te digo? Porque después, cuando uno transitó, se encontró que le saltó una cosa por allá, otra cosa por allá, y todos me decían, no, es el efecto post-pandemia. No, está bien, post-coronavirus, perdón. Hay que aclarar que el virus, el coronavirus, ingresa al cuerpo por la vía respiratoria en general, ¿sí? O claro. sea, esa es la forma de entrada. Claro. Sí. Se liga a un receptor que hay en las células, en el monocito tipo 2, digamos así, un receptor, justamente un receptor común a otras cuestiones de inflamación del cuerpo, el receptor de angiotensina, y a partir de ahí ingresa, se replica en las células, y cada vez que hay una nueva generación, una nueva estirpe de ese virus, la célula muere y sale el virus de vuelta, pero sale a la sangre, y ese virus sale a la vía respiratoria y también sale a la sangre, y se transmite a través de la sangre, y por eso tuvimos enfermedades de otros órganos, como la miocarditis, por ejemplo, como enfermedades de otras partes del cuerpo, hasta trastornos neurológicos, cerebrales, de otros lugares del cuerpo, que tuvieron que ver con el coronavirus. Y entonces, esto, digamos, se transformó en sistémico, pero eminentemente el ingreso era respiratorio y tenía un efecto tremendo en el árbol respiratorio, porque dejaba unas secuelas tremendas en el árbol respiratorio. Ahora, la pregunta viene, con lo que recién me decías, ¿era todo consecuencia del coronavirus o el coronavirus era el disparador de todas las otras cosas? Yo creo que el coronavirus, digamos, tuvo la, entre comillas, inteligencia de poder meterse en el cuerpo de los seres humanos y encontrar una vulnerabilidad que teníamos, claro, que tenemos, ¿sí? como especie, digamos, que tiene que ver con justamente que estamos inflamados. O sea, hay una gran parte de la población que tiene presente estos factores de riesgo que generan una inflamación de bajo grado, una inflamación que la tenemos en el cuerpo, y te repito de vuelta, es esto de vivir sedentario, con sobrepeso, con alimentos ultraprocesados, con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, genera una inflamación crónica, que la tenemos los seres humanos, digamos, sí, en una gran parte de la población, y el coronavirus entraba por ahí, entraba en ese ámbito y generaba los mayores problemas en ese grupo de pacientes. ¿Qué cambió en la medicina? Yo creo que la medicina primero nos hizo tomar conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como especie, digamos, ¿sí? Nosotros, vivimos, según la evolución de la humanidad, nosotros somos los seres más evolucionados porque hemos generado un cerebro y podemos pensar, y a partir de ahí hemos tenido la posibilidad de desarrollar todo lo que desarrollamos. Pero fíjate vos que un virus, que es, digamos, literalmente un pedacito de ADN o de ARN que anda saltando de célula en célula para poder, que ni siquiera puede replicarse solo, necesita la maquinaria celular de otro ser vivo para poder replicarse, digamos, sí, puede encontrar la vulnerabilidad en nuestro ser, digamos, y nos puede hacer tremendo daño como nos hizo, digamos. La verdad que hay que decir una cuestión también. Algunos acusaban de una suerte de experimento el origen del coronavirus, pero lo que sí es cierto es que se consiguieron vacunas lo antes posible que demostraron un alto nivel de eficiencia. Eso también muestra una evolución. Totalmente. Y muestra que la medicina, por lo menos en la fase global, dio respuesta mucho más rápido de lo esperado, y que en su momento también causó temor, porque cuando se hicieron las primeras vacunas se decían, ¿cómo vamos a poner nuestras vacunas si las vacunas por lo general llevaban un proceso mucho más largo? La emergencia nos impulsó, pero dieron resultados. Sí, eso demuestra que la evolución del ser humano tiene cosas positivas y cosas no tan positivas. Claro. O sea, lo negativo es lo que hablamos recién, y lo positivo es esto otro, ¿no? La capacidad de que trabajar en equipo, porque esto fue un trabajo de equipo del mundo, ¿sí? De poder, digamos, decodificar el genoma rápidamente del virus y empezar a experimentar en todos los laboratorios del mundo con diferentes tipos de vacunas para poder lograr
esto que sacan varias vacunas de diferentes tipos y que todas tengan cierto grado de eficacia, más allá de todo lo que pudieron haber atribuido a las vacunas, efectos colaterales y demás, pero todas tuvieron un grado de eficacia tremendo y por eso hemos logrado volver a vivir sin el barbijo y a adoptar nuestras costumbres nuevamente, digamos, sin tanto riesgo, digamos. Esto no quiere decir que tengamos que olvidarnos de que existió un coronavirus. No, al contrario, creo que tenemos que tenerlo presente. Tenerlo presente no por miedo y no porque puede pasar de vuelta, sí puede pasar de vuelta. Ahora, tenemos que empezar a pensar de que nosotros vivimos en un mundo rodeados, entre comillas, inmersos y viviendo con nosotros con microorganismos, virus y bacterias. Entonces tenemos que saber que existen algunos que son que están en simbiosis con nosotros, que son buenos para nosotros, que nos ayudan a hacer nuestra digestión, nuestra microbiota y todo lo demás, y otros que son patógenos. ¿Sí? Entonces, cuidarnos de los patógenos y tratar de favorecer los que nos hacen bien es el objetivo, digamos. Vos te actualizás constantemente, no solamente a través de las especializaciones, sino también a través de concurrir a los congresos. ¿Qué hablan? ¿Qué se dice hoy a nivel global? Si es que se dice algo o ya se olvidaron del coronavirus. Y yo creo que está bastante... el mundo volvió a su carril normal y el coronavirus quedó un poquito a un costado en este momento, ¿sí? Ahora se está hablando del dengue, digamos. Claro, volvimos al dengue, volvimos al mosquito. Pero es porque es lógico, digamos, o sea, es lógico. Y nosotros en la parte de cardiología hemos tocado el tema de coronavirus mucho. Cada tanto lo volvemos en alguna mesa a tocar, digamos, por las complicaciones, entre comillas, y las investigaciones que surgieron a partir de esto, pero la verdad es que muy poco, digamos, es lo que hoy todavía se está hablando del coronavirus. Dentro de poco vamos a estar hablando ya de una historia como la gripe española, que la sacaremos. Sí, yo creo que sí, la vacuna va a quedar, seguramente, no sé si habrá brotes otra vez, puede ser que sí. Seguramente los grupos de riesgo como la gripe H1N1 que hemos tenido hace no tanto, habrá vacunaciones periódicas para evitar el riesgo de contagio. Va a haber grupos de riesgo que son los que se tendrán que vacunar sí o sí, los que tendrán que tener la vacuna de regla, y habrá otros grupos que serán menos vulnerables y que no tendrán necesidad de tener tanto la vacuna, porque por ahí el virus, como lo es habitual en el virus respiratorio de la gripe, muchos virus provocan un cuadro respiratorio leve que no trae mayor consecuencia. Lo que sí es importante, Daniel, y eso no quiero dejar de pasar, es decirle a la gente, a todos, que una de las enseñanzas que nos tiene que dejar, primero, es que tenemos que saber que si cualquier persona tiene una enfermedad infecciosa, una enfermedad infecto-contagiosa respiratoria, sea una gripe, sea un coronavirus, sea lo que sea, está con un cuadro, un resfriado, como dice la gente, yo estoy resfriado, estoy con un poquito de catarrito, además, eso no es una pavada. Eso que para uno puede ser nada, para una persona vulnerable puede significar la vida o la muerte. O sea que es una irresponsabilidad de nuestra parte tener ese catarrito o ese resfriado y salir a la calle sin una protección, sin un barbijo, por ejemplo, para no cuidar al resto, no a mí, al resto de las personas, ¿sí? Entonces, y preferentemente no salir, Daniel, porque uno está con una infección y está en un periodo de contagio. Entonces, si yo salgo, empiezo a contagiar a todo el mundo. Y ahí viene el problema. Nosotros también, no puedo parar porque estoy trabajando, porque esto... deberíamos tener la cultura de que el que está enfermo, anda a tu casa, hace tu periodo de reposo, porque además te recuperas más rápido. Si estás con una infección, tenés que tratar de parar para recuperarte más rápido y que esto no se transforme en una infección sobreagregada bacteriana, por ejemplo, y te complica una neumonía, lo que sea. Es conveniente que lo hagas, pero además es conveniente que no es que te tomes un antigripal que te saca los síntomas y sácalas a la calle sin barbijo. No, ponete el barbijo, porque de esa forma estás cuidando a los que querés y al resto de la población. Cambiar la óptica. No utilizar el barbijo para no contagiarme afuera, sino no utilizar el barbijo para no contagiar al otro. Es que esa tendría que ser la óptica que nos tiene que quedar. Nosotros el barbijo, la mayor utilidad que tiene
es evitar que la persona que está con la infección contagie. Me hace acordar que la gripe A, como así se denominaba vulgarmente, nos enseñó a estornudar en los pliegues de los brazos. Bueno, este puede ser un cambio también de paradigma para ser utilizado, ¿no? Totalmente, es lo que, nosotros, el coronavirus fue un poco más allá de eso. Sí. Era, no toque, ¿para qué estornudar en el pie del brazo? Para no contaminar tu mano, claro, que es la que toca, que es la que abre la puerta, toca el picaporte, toca. Sí. Entonces vos tirabas la cantidad de virus que estabas largando en el pliegue de tu codo. Pero fíjate de qué estamos hablando. Era una medida paliativa posible cuando no se le podía decir a la gente, che, no salgas a la calle o ponete un barbijo. En realidad lo ideal sería no salgas a la calle, primer punto. Segundo, ponete un barbijo si estás con una infección. Y tercer punto, si no tenés el barbijo, estornudar en el pie del codo, que está perfecto también. Claro, vos formas parte del Instituto Cardiológico, pero en la parte calidad de vida. Sí. Y hablaste mucho de los grupos de riesgo desde la primera respuesta, y seguiste hablando cada tanto, metes en la parte del grupo de riesgo. Bueno, ¿cómo ves un cambio cultural para no llegar a este grupo de riesgo? O si un cambio cultural para que la gente diga, sí, formo parte de un grupo de riesgo y tengo que salir de ese grupo de riesgo o llevarlo de la mejor manera. Bueno, es difícil, es una tarea que tiene que ver con lo cultural, vos recién lo nombraste, un cambio cultural, social, digamos que tiene que ver, que tiene una arista también, por supuesto, económica, si se quiere, también por una cuestión de cambiar, de modificar esto. Y yo creo que hay mucha gente que hoy, las redes sociales tienen mucho que ver en esto, que está adoptando conductas de estilo de vida saludable, ¿sí? Como por ejemplo hacer actividad física en forma regular, habitual, ¿sí? Que toma el hábito de hacer actividad física. Segundo, trata de buscar dentro de las posibilidades que tenga una alimentación más adecuada y más saludable. Antes, digamos, todo lo que era la publicidad y el marketing de la industria alimentaria en cuanto a ciertos grupos de alimentos, hoy las redes de alguna forma están llevando a la gente a lo saludable sin necesidad de que uno tenga que consumir nada comprado. Porque nosotros, viste que el ser humano funciona en función de lo que ve, de los avisos y de todo lo demás, ¿está bien? Entonces, lograr de que la gente tenga un hábito más saludable sin necesidad de que lo tenga que pagar un aviso publicitario, está bueno, eso lo logran las redes, digamos, también. Y, por supuesto, la educación de los pacientes. Y después, hacerse las evaluaciones periódicas, que también es importante, porque muchas enfermedades no transmisibles son totalmente asintomáticas, o sea, están con nosotros no nos vamos a enterar nunca. Entonces, tomarse la presión arterial, conocer los números, como digo yo siempre, conocer los números de la presión, conocer los números del colesterol, los números de la glucemia, los números de la cantidad de minutos por semana que hago actividad física, los números de mi cintura, cuánto mide mi cintura, ¿sí? Todos esos números son muy importantes, porque de esa manera yo puedo hacer una autoevaluación y saber si estoy o no en un grupo de riesgo. Bueno, yo creo que los cambios culturales se han dado porque cuando, por ejemplo, voy en dos extremos, uno de la alimentación y otro cultural 100% que tiene que ver con la imagen de uno. Si miramos la década del 80, recuerdo vívidamente que los 80 te decían que todos íbamos a terminar comiendo de pastillas nada más, que íbamos a terminar comiendo como cápsulas de astronautas, iba a comer de esa manera. Sí, esa era una cosa que en realidad, gracias a Dios, nunca ocurrió. Y también lo otro, porque en ese momento, ¿qué era lo que te decían? El chico gordito tiene muy buena salud, el exceso de peso tenía muy buena salud, claro. Y el flaquito, no, este debe estar enfermo. Algo tiene. De hecho, todavía hay gente que te dice cuando pero culturalmente de peso, era así, y a eso se ha modificado bastante. Las personas más jóvenes te van a decir que bien que estás, y la persona mayor te va a decir vos estás enfermo. Claro. Algo. Estás muy ¿por qué estás tan flaco? Sí. ¿Por qué? Porque había un paradigma, digamos, en el pasado de que las enfermedades infecciosas eran más graves
en las personas desnutridas, con malnutrición o con ese deterioro físico, que muchas veces estaba relacionado no con que no tenía que comer, sino con que tenía una enfermedad que hacía que no suba de peso, digamos, ¿sí? Entonces obviamente había un riesgo. En el pasado eso tenía una explicación. No había antibióticos, no había vacuna, entonces la gente se moría de lo infeccioso, ¿sí? Esa etapa donde la expectativa de vida estaba asignada por si pasaste o no la parte de mortalidad infantil y si pasaste o no a la edad adulta, y si por ahí estabas con una buena inmunidad, vivías hasta los 80, hay casos, y si no, la gente se moría muy joven, hacía mucha mortalidad infantil y demás. Esa etapa del ser humano yo creo que está superada. Entonces ahora viene la otra, todos pasan esa etapa, todo el mundo se vacuna, todo el mundo tiene antibiótico cuando se enferma y no se mueren de eso. Entonces, ¿de qué se mueren? De las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Las del estilo de vida. Ahora, el estilo de vida saludable. Vamos a hacerle una suerte de abogado del diablo, ¿no? ¿Y qué me sirve a mí salir a correr? ¿Y qué me sirve entrenar practicar algún deporte y comer sano, así como me lo planteas? ¿De qué me sirve? Te sirve de... mira, nosotros tenemos biológicamente ciertos parámetros que nuestra evolución nos los marca como saludables, ¿sí? Como adecuados, ¿sí? Y el estilo de vida nuestro los ha cambiado. O sea, lo que ahora consideramos normal, digamos, como estar sentado muchas horas frente a la computadora, trabajando, como andar en vehículo, o sea, no transportarnos por nuestros propios medios, digamos, ¿sí? Como comer altos alimentos con contenido de hidrato de carbono, grasas y demás, y como tener un exceso de grasa corporal en nuestro cuerpo, digamos, lo consideramos normal. Bueno, eso nos inflama, y la inflamación nos provoca enfermedades crónicas o nos pone en un grupo de riesgo para un coronavirus. Y respondiendo a la pregunta inicial, ¿de qué me sirve comer saludable y salir a correr? Para contrarrestar todo ese daño que nos pone el estilo de vida actual. Y entonces, si lo hago habitualmente, y recalco esa palabra, habitualmente, porque lo eventual por ahí no tiene un impacto a largo plazo, me puede servir por un rato, pero no es lo que me va a solucionar el problema. Si lo hago habitualmente, mi alimentación es saludable habitualmente, mi actividad física habitualmente también es adecuada, y te digo otra cosa más, el sueño es otro parámetro por ahí olvidado, muy importante. El sueño. ¿En qué sentido? Dormir la cantidad de horas necesarias y tener un descanso reparador, que hoy es uno de los 8 esenciales para la American Heart, ha entrado el año pasado como parte de los esenciales para el estilo de vida saludable y el riesgo cardiovascular. ¿Pero qué me quieres decir con eso? ¿Qué te quiero decir? Que modificar ese estilo de vida... Yo me acuerdo, hasta los 90 era ejemplo, Bernardo Néstor decía, yo duermo 4 horas por día. Bueno, pero habían cosas que estaban mal y que nadie las decía. Hoy sabemos que tener una mala calidad de sueño se asocia con exceso de grasa corporal, con trastornos emocionales y con riesgo cardiovascular, mayor riesgo cardiovascular. Entonces, cuando hablamos de sueño, hablamos no solo de cantidad, sino hablamos de calidad. ¿Cómo me asocias el sueño al exceso de grasa y a las cuestiones emocionales? Porque justamente una persona que no descansa bien, que no está adecuadamente descansada en su cuerpo, tiene conductas, digamos, anormales durante el día. Esto lo demuestran trabajos de poblaciones, grandes poblaciones, porque por ahí es difícil decir, bueno, pero yo en realidad duermo poco, pero hago las cosas bien. No estamos tomando un individuo, estamos tomando una población grande de personas donde se ha evaluado la cantidad y la calidad de sueño, y se ve que las personas que tienen mejor calidad y una cantidad adecuada de sueño viven más, viven mejor y tienen menos enfermedad. ¿Viven más? ¿Viven mejor? ¿Por qué viven más y viven mejor? Viven más tiempo y tienen mejor libre de enfermedad, tienen mejor tiempo libre de enfermedad. O sea que no solamente es vivir más cantidad, sino que durante el tiempo que vivas, Daniel, tengas menos problemas de salud. O sea que no es una carga. Digo, porque muchas veces es mirado como una carga, vos que te pasás todo el día durmiendo, o una cuestión así, que no es una carga decir tengo que dormir, no, tengo que descansar. Al contrario, vos cuando entrenás, Daniel, ¿dormís mejor? Fundido. ¿Dormís fundido? Ahí está. Fundís el cuerpo. Y cuando no entrenás, cuando no estás entrenando durante un periodo de tiempo,
¿te pasa que a veces te cuesta dormir un poco más? Bueno, yo no soy un parámetro porque duermo muy bien, pero sí. En realidad eso pasa. Fíjate vos lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En general las personas que no hacen actividad física tienen algún trastorno de sueño también. O sea, está relacionado una cosa con otra. Como que le cuesta dormir, agarrar el sueño y todo eso. Exactamente, o tienes periodos de despertar durante el sueño en varias oportunidades, durante la noche, o tienes un sueño profundo muy, muy, muy cortito. A ver, yendo a la fisiología del sueño un poco, el sueño, el cerebro nuestro debería dormir por una secreción hormonal de melatonina, o sea, cuando se apaga el sol deberíamos ir a dormir, ¿sí? Y durante la noche se limpia, o sea, se relajan ciertas células que son los astrocitos y la linfa de todo el cerebro hace que se laven ciertas proteínas que se acumulan durante el día. Capaz que escuchaste nombrar la proteína Tau, por ejemplo, ¿sí? Que es una proteína que está asociada con la enfermedad de Alzheimer, con trastornos de deterioro cognitivo, digamos, ¿sí? En las personas. Entonces, y esto, si tenemos una mala calidad de sueño, no se produce una limpieza adecuada del cerebro durante el sueño. Entonces, estás al día siguiente cansado y la gente termina durmiendo no porque tenga una fisiología adecuada, sino termina fundido, cansado por presión de sueño, por acumulación de un metabolito que es dañino para el cerebro, que es la adenosina, y eso se acumula en el cerebro y eso te genera una presión de sueño y terminas durmiéndote por cansancio, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces cuando uno no doy más y me voy durmiendo, voy en el auto y me voy durmiendo, voy cabeceando, es porque por presión de sueño, ¿sí? Y eso es patológico, por supuesto. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, no, me tomo un café, o me tomo un mate, o me tomo una Coca-Cola o una bebida que tenga cafeína, y paso ese periodo y me desvelo, ¿sí? Entonces todo eso acumulo más metabolitos de en el cerebro y por supuesto estoy haciendo un daño tremendo a mi cerebro y por supuesto al resto de mi cuerpo también, porque no estamos aislados, un órgano no está aislado del resto del cuerpo. Gracias por venir como siempre. Gracias a vos, Daniel, y un placer estar contigo. Como siempre, gracias. Alejandro Amarilla con nosotros. Nos reencontramos dentro de 7 días. Gracias.